Buenas tardes. Nosotros somos el grupo RM, y les vamos a hablar sobre algunos aspectos de la medicina en la Edad Media. La Edad Media fue una época comprendida entre el siglo V con la caída del Imperio Romano, y finaliza en el siglo XV con el descubrimiento de América. Esta época se desarrolló en la parte occidental del globo terráqueo. El surgimiento de las ciudades, la formación de una próspera clase media, las reformas monásticas y el contacto con otras culturas estimularon el desarrollo cultural. Aunque sabemos que no fue una época de muchos conocimientos, les importaba mucho que hubiesen escuelas y universidades donde los escolásticos pudieran enseñar varias profesiones como medicina con enfoque teocéntrico y las leyes, ya que eran fundamentales para su población. Usaron el latín como idioma de las iglesias y las universidades y también para escribir sus textos literarios. En el ámbito del arte, se enfocaron en las pinturas religiosas, que se caracterizaban por ser de figuras muy planas y por esta particularidad a todas estas obras se les llama el arte del medioevo. La vida intelectual se fue llevando a cabo gracias a la filosofía escolástica, quien empezó a fusionar después de un gran tiempo los conceptos de fe y razón para explicar los fenómenos de la ciencia. Aunque también tuvo sus funcionalidades también en el pensar del capital. Los maestros que enseñaban estas disciplinas por lo general eran los clérigos de la iglesia. Oscuro y estancado en donde la iglesia tuvo un gran papel. Fue la única entidad que pudo mantener unida a la Europa medieval, pero esto tuvo una consecuencia que logró también controlar la mente y el modo de vivir de campesinos y nobles. Debido a esta dominación extrema, todas las acciones que tuvieran las personas tenían que ir de acuerdo con la religión cristiana y para el que no lo hiciera, había tabla, tanto así que no hubo muchos avances científicos, ya que podían ser vistos como brujería y podían ser acusados para el proceso de la Santa Inquisición. Su deseo de expansión hizo que se hicieran las cruzadas para recuperar la Tierra Santa. Todos estos hechos demuestran que se usó en gran cantidad la fe de los habitantes para que aceptaran tantas masacres. Pero la religión no solo estuvo metida en lo político, también tuvo una gran participación en la economía feudalista. Como uno de los principales señores feudales, creó una teoría llamada la teoría de los tres órdenes, que consistía en una supuesta orden divina de clasificación social y la usaron para defender la explotación de campesinos y otros pueblos. La concepción que tenía este sobre su cuerpo, sobre los procesos que en él ocurrían, difiere notablemente de la que podemos tener hoy. En una sociedad teocéntrica, como la del medievo, el cuerpo era considerado una envoltura efímera, intrascendente, que encubría el verdadero tesoro que daba razón de ser al individuo, esto es, el alma. En la Edad Media las enfermedades tan simples como el resfriado eran mortales para la gente por la falta de higiene, conocimientos en medicina y el poco cuidado que se le tomaba a las enfermedades, entre otras cosas. La explicación que se le dio a esta enfermedad en la Edad Media era castigo divino por los pecados de los hombres. La medicina en la Edad Media estaba dominada por la religión. Se creía que la enfermedad era un castigo de Dios por los pecados cometidos, y la única manera de curar a alguien era orar por su perdón. La asistencia social de esta época no era mucha, pues por las bajas condiciones de higiene los enfermos abundaban por todos lados. La Iglesia, como poder principal de la sociedad, creó varios hospitales en los que acogían a todos los enfermos y más que propiciarles una cura, les brindaban un refugio. También hicieron varias obras como la visita a los presos, el socorro a los enfermos por epidemias, trataban de dar educación a los huérfanos, y trataban de sustentar a las viudas. Con la caída del Imperio Romano se perdieron todas esas costumbres higiénicas que tenía esta civilización. Cuando pasó a la época de la Edad Media, la gente ya no poseía agua potable, no tenía un acceso a baños y mucho menos a un alcantarillado, y esto hizo que las enfermedades fueran cosa de todos los días.
La medicina estaba controlada por la religión, así que por lo general los médicos eran sacerdotes o estudiosos religiosos. Los hospitales estaban instalados en monasterios, pero allá a los enfermos solo se les daba comida, y no era muy bien visto usar plantas medicinales o pociones ya que eran consideradas brujería. A finales de esta época se desarrollaron escuelas de medicina en las cuales diseccionaban cuerpos, algunos galenos cirujanos tenían técnicas como el uso del vino como antiséptico y algunas sustancias naturales como analgésicos. El mayor desafío para la medicina fue la peste bubónica que mató hasta el 90% de la población, y se creyó un castigo divino. Una de las grandes modificaciones que tuvo este proceso en la Edad Media fue que, como se basó en el teocentrismo, todas las enfermedades eran causadas por un castigo de Dios. Si se moría era porque Dios lo quiso así, negándose a conocimientos teórico-prácticos para saber la verdadera causa de estas situaciones. Ya viendo un aspecto más histórico y lógicamente correlacionado con la evolución de la enfermedad, se vio muy arraigada en la creación de ciudades y domesticación de animales. Además, si podemos observar en la historia de la arquitectura del medioevo, no habían construcciones sanitarias para poder promover la salud y prever la enfermedad, ya que no tenían sistema de alcantarillado ni tenían fosas sépticas propagando las plagas. También creó varios estigmas de ciertas enfermedades como la leucemia y la hemofilia. A las personas que tenían estas enfermedades los catalogaban como vampiros y monstruos o que estaban poseídos, y por estas razones fue que tantas personas acudían a exorcismos, y si estos no funcionaban la única solución era matarlos para expulsar ese demonio. Por último, a finales del medioevo y comienzos del Renacimiento, el hombre vuelve a coger fuerza en su parte cognitiva, analizando las enfermedades y sus trastornos. Con ello la creación de la patología y farmacología, las cuales ayudaron al tratamiento de enfermedades como la vacuna contra la viruela, la cual afectaba a más de 50% de todas las poblaciones y además la causante de un 20% de mortalidad. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.